En este taller vamos a hablar de herramientas y estrategias para hacer una entrevista inicial, algunas sugerencias para que puedas tener en cuenta cuando te encontrás con una mujer que en la mayoría de sus casos va a ser desconocida para nosotros. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es intentar la empatía. Intentar la empatía significa poder hacer que esa persona se sienta cómoda, se sienta atendida, que vos estás ahí no apurada, no en desagrado, no molesta, no atendiendo tu celular, ni atendiendo otras cosas que pasen por ahí, sino que estás ahí con ella y eso le va a permitir a ella sentirse cómoda. La gente que viene con conflictos, que viene con problemas, muchas veces están en un estado de ansiedad que las pone hipersensibles. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que intentar que ella vea que es importante, que ella vea que nosotros hemos apartado ese espacio y ese lugar para ella y que estamos dispuestas a escucharla, dispuestas a prestarle atención. Por eso todos estos elementos van a hacer que ella se sienta cómoda y se relaje y aproveche el tiempo que estamos dedicándole, porque a veces cuando están muy enojadas, muy incómodas, muy ansiosas, no aprovechan, no pueden hablar con libertad, nos dicen la mitad de las cosas y entonces nosotras no podemos trabajar. Lograr empatía, entonces, llamarla por su nombre y presentarnos, que ella sepa quiénes somos, a qué nos dedicamos, sea lo que sea tu tarea, es importante que ella sepa con quién está hablando. Entonces podés presentarte, decirle tu nombre, decirle que sos una consejera, quizás sos terapeuta, quizás sos psicóloga, sos pastora, que puedas decirle, bueno, yo estoy haciendo esta tarea, este es mi nombre y estoy acá para acompañarte, para escucharte, estoy acá para servirte. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Es llevar una carpeta. Todas las consejeras tenemos que tener una carpeta. No hablo de cuaderno, el cuaderno es algo estático, es algo cerrado, algo limitado. Una carpeta es algo movible que vamos a poder usar muchas veces, mucho tiempo, agregar y sacar cosas. En una carpeta tenés que tener folios para poder guardar y conservar folletos de tu iglesia o de la institución, quizás un papel para anotarle una referencia a ella. En esa carpeta puede haber devocionales que vos puedas entregarle para que ella lea. En esa carpeta podés tener teléfonos útiles de la ciudad. Podés tener las escuelas donde se termina el primario, donde se termina el secundario, donde ir a hacer un trámite por discapacidad. Necesitas tener datos en esa carpeta que va a ser un instrumento muy útil para la consejería y en especial para la entrevista. Ahí en esa carpeta vamos a tomar los datos de la persona. Es importante que sepas el nombre, el apellido en lo posible y un teléfono de ella. A medida que se desarrolla el encuentro vos vas a tener más datos, pero nosotros siempre usamos una ficha donde ponemos los datos principales de ella, quizás una dirección, un teléfono para volver a conectarnos con ella. Le preguntamos su edad porque es muy importante para desarrollar la charla, saber si está atravesando un embarazo a los 16 años o un embarazo a los 26 o un embarazo soltera, casada, separada, viuda. Necesitamos saber, por eso nosotros armamos una ficha donde todos estos datos aparecen rápidamente para la consejera, para que ella tilde
solamente o marque con una cruz cuál es el estado de realidad de esta persona. Entonces vamos a ir viendo. Si tiene otros hijitos, suelo anotar el nombre de esos niños y sus edades. Normalmente, si uno de esos hijos sufre una discapacidad, va a saltar. Ella lo va a decir: mi hijo tiene un problema de conducta, tiene un problema de salud, tiene un problema mental. Normalmente salta. Si no salta ahora, va a saltar más adelante en el relato. Así que es importante que podamos tener en cuenta una ficha donde podamos anotar lo máximo posible. Y si está casada, cuál es el nombre de su esposo y la edad de su esposo. Porque también esto es un dato importante. Si ella tiene 26 años y su esposo tiene 46, o su compañero, o su pareja, como ella lo quiera llamar, es un hombre mayor, puede ser un hombre casado, con el que ella ahora está teniendo un bebé, pero él es un hombre casado. Todas estas cosas pueden variar el consejo que nosotros vamos a dar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y también es muy bueno cuando nosotros hablamos de estas personas, llamarlas por su nombre. Si el hombre se llama Juan, no decirle tu esposo, tu marido, tu compañero, sino Juan, ¿qué piensa de esto? O cuando uno se expresa con esta naturalidad, pero también con este deseo de que ella se sienta cómoda, ¿no? Cuando hablamos de un hijo, cuando vamos a orar por los hijos, orar por el nombre de los hijos, no en general, sino en particular. Esto es una manera de demostrarle que para nosotros esta historia es muy importante. No es una historia más, no estoy haciendo algo como en una fábrica, en serie, sino que yo estoy deteniéndome en la historia de Juan, de ella, de sus hijos. Para nosotros esto es importante porque para ella es muy importante. Los datos que vamos a pedir lo vamos a hacer con gracia, no como un policía que llena una ficha, no como un empleado bancario que toma los datos fríos y de una manera autoritaria tal vez. No, con gracia, con mucha prudencia, sensibles a que ella ha venido con un problema y que quizás no está de mucho humor para dar los datos, así que nosotros tenemos que ser bien prudentes, ver cómo está su estado anímico y quizás podemos hacerlo al final. Al final de tomar su teléfono, tomar su dirección, preguntarle, que eso podemos hacerlo al final, pero al principio, cuántos años tiene, si tiene hijitos, o sea, ir viendo y tanteando. Hay personas adultas, mayores, que no les gusta nada dar sus datos. Hay personas muy desconfiadas que han sufrido mucho y entonces le cuesta mucho soltarse y le cuesta mucho entregar algo de ellas, ¿no? Entonces necesitamos ser muy prudentes. Pero bueno, pedir estos datos con gracia, sin presión. Bueno, pero dame esto, dame aquello, no, porque ya se puede poner mal y cerrarse más aún de lo que ya está. Vamos a tener también en cuenta de tener nuestra Biblia a mano, nuestra Biblia arriba de la mesa, más allá de que estemos atendiendo gente que no es creyente, que no es de nuestra congregación, que pueden ser personas que vienen del catolicismo o de otras creencias. Bueno, pero más allá de eso, nosotros somos consejeros cristianos. Entonces, la Biblia para nosotros es nuestro manual.
nosotros de ahí sacamos las verdades y la palabra que vamos a decir. Entonces, más allá de que la use o no, porque si ella es católica quizás no use mi Biblia, o sí, yo lo he hecho, pero más allá de que sea de otra creencia y yo no use mi Biblia está ahí porque es la base de lo que yo hago. Entonces, es importante que esté. No la vamos a ocultar, no la vamos a esconder, quizás no la vaya a usar en ese momento con ella, pero sí yo la voy a tener. Ahora, supongamos que sabemos que es creyente o que no practica ninguna religión o que es católica y que realmente cree en Dios. Una persona que ama a Dios y que cree en Dios más allá de su postura, va a tomar a bien una palabra de Dios. Entonces nosotros podemos hacerla con toda libertad y yo siempre los animo a que ejerzan su fe con libertad y no dejen afuera a Dios de la consejería, porque si no es una palabra mía que tiene un límite, que puede ser una palabra capacitada, una palabra calificada, una palabra buena que yo pueda dar, porque realmente muchos tenemos experiencia, pero la verdad es que todo eso tiene un límite. Mi experiencia tiene un límite, mi inteligencia tiene un límite, pero la palabra de Dios no tiene límites. Entonces yo no puedo prescindir de la palabra de Dios. Quizás la leas, quizás no, quizás solo la digas. En la palabra de Dios dice esto, y vos lo digas como algo ya incorporado de la palabra a tu discurso, a tu consejo, a tu apreciación de esta realidad. Pero es importante que todos sepan que nosotros somos consejeros cristianos. Tener la Biblia marcada para usarla, necesitas saber qué podés usar de esa palabra. Una palabra en Isaías, una palabra de esperanza, de confianza, una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de salvación, donde podés tener marcado algo para hablarle a ella de su necesidad de recibir al Señor como Salvador, o quizás una palabra donde la alentemos porque Dios rompe cadenas, Dios abre celdas, Dios nos hace libres de nuestra esclavitud. Quizás es necesario que tengas marcado. Yo siempre digo que los libros por excelencia son Isaías, Jeremías, Proverbios. Necesitamos manejar bien estos libros para poder usarlos en el momento en que sea adecuado. Romper el silencio con una pregunta. Muchas veces la gente se sienta, como va al médico, ¿no? O como va al psicólogo. Se sienta así muy con temor, con incertidumbre de qué va a pasar en ese lugar, si la van a poder ayudar o no, si va a poder hablar o no, si la vamos a entender o no. Ellas se sienten como preocupadas, ¿no? De qué va a ocurrir en ese lugar. Bueno, nosotros podemos tomar la iniciativa y con autoridad comenzar esta charla, este encuentro, porque esto es bueno. Nosotros jugamos de local, por eso siempre digo, no vayas a su casa, no hagas una entrevista de este estilo en la casa de la persona, porque vos ahí no sos local y vos ahí tenés muchos límites, no solo los límites de interrupciones que pueden traer el esposo, los hijos que quieren comer, que quieren hablar por teléfono, suena el teléfono, puede venir un vecino y tocar la puerta. Nosotros ahí estamos en desventaja. Siempre la entrevista se tiene que hacer en un lugar donde nosotros la convocamos y nosotros la entrevistamos, y ponemos el horario. Por eso nosotros estamos ahí dedicadas a esto y no estamos apuradas ni estamos incómodas, ¿sí? Esto es muy importante, que nosotros juguemos de local y que tomemos autoridad también. Una de las preguntas que le podemos hacer es ¿qué te gustaría compartir conmigo? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar?
es importante que ellas puedan escucharnos decir esto, porque es justamente lo que necesitan escuchar. No somos dos amigas que nos vamos a poner a charlar, no soy una psicóloga que voy a esperar el relato en silencio, soy una consejera que está poniéndose a su disposición para poder compartir con ella. Vamos a ver también, antes de comenzar, vamos a orar, ¿sí? Si es católica o si es de otra creencia, le vamos a preguntar si nos permite orar, si nos permite hablar con Dios para pedir su dirección, porque realmente yo te quiero ayudar y quiero pedirle a Dios que me ayude para ayudarte. Entonces, ¿me permitirías pedirle a Dios en este momento? Si ustedes perciben que hay una resistencia importante, ni siquiera hacen esta pregunta. Nosotros venimos orando, nosotros estamos orando, nosotros estamos en comunión con Dios. Ustedes me podrían decir, bueno, entonces no es necesario orar. Sí es necesario orar, porque yo necesito tomar autoridad, porque no sabemos cómo viene esa persona. Esa persona puede venir de brujería, puede venir de pactos con el diablo, puede venir de compromisos fuertes, profundos y prolongados en el tiempo con el diablo. Entonces yo tengo que tomar autoridad y lo voy a hacer de una manera sencilla, de una manera natural, pedir al Señor que llene este lugar de su presencia y que tome el control de las emociones, que tome el control de este encuentro, que nos guíe, que nos dé luz. Le pedimos a Dios que nos dirija y que nos dé ese consejo, esa palabra, esa ayuda que esta persona viene a buscar. Se lo podemos pedir delante de ella, un poco para que vea que lo que nosotros vamos a decirle y hacer es algo que nosotros hacemos delante de Dios. Y también para que sepa que ese lugar ahora está controlado por el Señor. Para mí es una de las claves de la entrevista. No tengan temor, no lo posterguen para el final, no lo hagan en silencio, a pesar de que siempre sugiero para este tipo de ministerios o de programas de apoyo a la mujer que tengamos un equipo de intercesión orando. No hace falta que estén ahí presentes, hace falta que estén comprometidas con nosotras en la oración en sus casas y que sepan que nosotros durante este periodo de tiempo vamos a estar atendiendo mujeres que vienen del dolor, de la violencia, del ocultismo y que nosotros necesitamos cobertura espiritual. Pero también lo hago yo, en mi acto de voluntad y en mi acto de saber que estoy enfrente muchas veces de fuerzas enemigas que necesito el apoyo de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Escuchar el relato sin interrupciones y ante alguna duda le pido un minuto y le hago una pregunta. Es muy importante que ella se sienta respetada, que no se sienta interrumpida, que no sienta que nosotros estamos sermoneando su vida. Cuando ella cuenta que tiene un hijito con un papá, otro con otro papá y ahora está embarazada de otro hombre, cuando ella te cuenta que es adicta a sustancias, cuando ella te cuenta que ha dejado sus niños encerrados el sábado para irse a bailar, cuando ella te cuenta que está teniendo una relación con un hombre casado, cuando ella cuenta que no le gusta cocinar, por lo tanto sus hijos comen lo que pueden, lo que encuentran, lo que su mamá le trae, lo que compra en el mercado a veces, y entonces nosotros estamos tentados a interrumpir ese relato y a decirle, ¿cómo estás haciendo esto? No podés hacer esto, sos una mamá, tenés que cuidar y tenés que cocinarle a tus hijos.
Nosotros tenemos que controlar nuestras emociones y poder dejarla relatar su vida como puede. Y nosotros tenemos que tomar nota. No se sientan incómodas con tomar nota. Es la mejor manera de no equivocarte y es la mejor manera para que no digas cualquier cosa. Nuestra mente puede engañarnos y cuando nosotros escuchamos este tipo de relatos tan desordenados, estas vidas que a veces están tan lejos de las nuestras, estamos tentados a decir cosas y nuestra mente nos traiciona. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos intervenir, podemos quedarnos tildados nosotros en algo que queremos decirle. Entonces, enseguida interrumpimos o enseguida evaluamos todo a la luz de eso que nosotros queremos decirle. Y estamos cometiendo un error. Tenemos que tomar nota, tenemos que ordenar la historia, tenemos que escuchar lo que ella nos está diciendo y si hay algo que no entendemos, si hay algo que no nos ha quedado claro, si está hablando del padre o del abuelo, si está hablando del esposo o del amante, si está hablando del papá de los chicos o de su hombre actual, necesitamos hacer una pregunta y acomodar la historia. Es importante esto para nosotros porque después nosotros vamos a dar una palabra de un consejo. Al final, los últimos 20 minutos nosotros vamos a usarlo, los últimos 15 minutos nosotros vamos a usarlo. Quizás 20 está bien. No te quedes con poco tiempo porque a veces la persona se tiene que ir y vos tenés que apurarte a decir algo y lo decís mal, lo decís quizás muy duro. Nosotros tenemos que usar un buen tiempo para decirle algo en buenas palabras, con mucha ternura, con mucho amor y con mucho respeto, para que ella se vaya de ese lugar con algo, no solo con el sentimiento de haber hablado y haberse descargado, sino con una palabra que la deje pensando y que la ayude a cambiar su conducta. Necesitamos anotar, les decía, y detectar el tema más importante y anotarlo. Cuando vamos ahí anotando, hacete un recuadro, anotá y marcalo, porque eso es lo que vos detectaste. Detectaste soledad, detectaste una baja autoestima, detectaste que hay realmente desamor, que hay un maltrato, pero que no solo es del esposo, sino un maltrato que viene de parte de la madre también, de parte de los hermanos. Todo lo que hayas visto, ponelo, pero no te apures a diagnosticar. Espera a escucharla y preguntá porque nos podemos equivocar. Ella a veces tiene una mirada recortada de la situación, entonces te va a decir eso. Y si vos considerás solamente eso, te podés equivocar, porque ella en este tiempo de dolor, en este tiempo de resentimiento, en este tiempo de soledad, va formando algunos conceptos que no son siempre la realidad. Resulta que sí hay una mamá presente, resulta que sí hay una familia, resulta que sí hay amigos, pero también resulta que ella está tan enojada, tan ofendida, que se limitó a considerar esto. Y esto es lo que ella cree hoy, y esto es lo que ella te va a decir. Pero muchas veces no es toda la realidad. Y esto tiene que ver con este punto. No siempre el tema que la trae es el más importante. No siempre el tema que la trae. La trae un problema con su hijo, la trae este embarazo no deseado, la trae un problema matrimonial. Pero entendemos que hay mucho más que ha provocado esto. Este es el resultado de un montón de cosas que vienen ocurriendo en su vida. Y entonces nosotros tenemos que ayudarla a pensar y por eso vamos a tratar de buscar ese consejo y esa palabra que la va a ayudar a cambiar de hábitos, a hacer cambios en su mente y a poder cambiar ella hechos
actos, cambio de hábitos. Eso es lo que vamos a tratar de que ella logre. Debemos dar respuesta a su problema actual y ayudarla a pensar en lo que está viviendo, ¿sí? Ayudarla a pensar en lo que está viviendo, ayudarlo a pensar en la verdadera raíz del problema. Quizás no lo hagamos en la primera entrevista, pero sí es importante que vos en este primer encuentro con ella anotes y vayas teniendo algunas percepciones que después se van a confirmar en los encuentros siguientes. Es esto lo que yo estoy viendo. Estoy viendo una mujer que se ha negado a salir de su problema. Estoy viendo una mujer que no toma decisiones, por lo tanto se prolonga en el tiempo su problemática. Estoy viendo una mujer partida, quebrada, que no ve la salida, pero que la puede ver con tu ayuda y de la mano de Dios. Necesitamos entonces trabajar con su problema, aquel que la trajo, ese problema que la trajo hasta tu consejería. Vamos a darle una palabra, vamos a ayudarla en este problema, pero nosotros tenemos que saber que ese no es su único problema, que ese es la punta de un iceberg que está escondido, porque el diablo quiere que las cosas queden en el ocultamiento para que ella no las trabaje, no las vea y siga siendo esclava y víctima. Pero nosotros con el tiempo y con este trabajo que vamos a hacer con ella, no sobre ella, sino con ella. Por eso si la mujer no colabora es muy complicado, pero si la mujer quiere salir, nosotros vamos a poder trabajar con ella, haciéndole ver las cosas, haciéndole preguntas para que ella arme pensamientos y vaya teniendo respuestas, para que ella pueda ver su realidad tal cual es, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad, que es la que va a traer realmente una salida a su situación. Y entonces ella va a poder ir viendo cómo hay cosas que ella antes no veía, va a poder entender cosas que antes no entendía y va a poder hacer un cambio de hábitos, va a poder tomar decisiones, va a poder hacerlo a partir de darse cuenta. Si no se da cuenta, ella sigue siendo un títere en esta situación, sigue siendo una víctima, sigue siendo una persona sin una posición tomada, por lo tanto otros pueden usarla, maltratarla, acosarla, abusarla. Necesitamos ayudarla a pensar, necesitamos que ella se dé cuenta de su propia vida y comience a tomar decisiones. Esto es un trabajo hermoso, es un proceso, no es un día, lleva tiempo, pero nosotras tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestro gran ayudante, para que las mujeres puedan salir de la situación en la que están.